¿Qué puede hacer un pecador que necesita nacer de nuevo, pero no puede darse vida a sí mismo? Esa pregunta nos coloca frente al corazón mismo del Evangelio. No estamos hablando de una persona que necesita simplemente mejorar su conducta, ordenar sus emociones, abandonar algunos hábitos o añadir un poco de religión a su vida. Estamos hablando de alguien que está espiritualmente muerto, ciego a la gloria de Cristo, incapaz de entrar en el reino de Dios por sus propios recursos y aún así llamado a creer, a mirar, a venir, a recibir vida eterna. Y precisamente por eso Juan capítulo 3 es un pasaje tan conocido y al mismo tiempo tan peligroso para oyentes acostumbrados a la Biblia. La familiaridad puede adormecer. Podemos escuchar las palabras nacer de nuevo y pensar que ya sabemos todo lo que hay que saber. Podemos oír hablar de Nicodemo y suponer que este texto es solamente para incrédulos evidentes, para personas sin iglesia, sin doctrina, sin moralidad, sin Biblia. Pero si pensamos así, no hemos sentido todavía el filo de este pasaje. Porque Nicodemo no era un hombre irreligioso, no era un pagano burlándose de las cosas santas. No era un escéptico vulgar, ni un hombre entregado públicamente al vicio. Nicodemo era fariseo, pertenecía al grupo más estricto, más cuidadoso, más respetado religiosamente dentro de Israel. Era un principal entre los judíos, probablemente miembro del Sanedrín, un hombre de autoridad, prestigio y peso público. Además, conocía las Escrituras. Jesús lo llama el maestro de Israel. Y por si fuera poco, tenía una opinión elevada de Jesús. Vino a él diciendo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Si hubiéramos visto a Nicodemo desde fuera, muchos habríamos dicho: este hombre está muy cerca del reino, religioso, moral, instruido, respetable, serio, admirador de Jesús. Pero Cristo mira más profundo que nosotros. Cristo no se impresiona con credenciales religiosas, no confunde respeto por Él con fe salvadora, no confunde conocimiento bíblico con vida espiritual. Y por eso le dice a Nicodemo una palabra que debió haberlo sacudido hasta los huesos: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver, no puede entrar. No basta con admirar a Jesús, no basta con llamarlo maestro, no basta con reconocer que viene de Dios, no basta con tener historia religiosa, conocimiento doctrinal, decencia pública o posición espiritual. Si una persona no nace de nuevo, permanece fuera del reino. Esta es una verdad devastadora para todo orgullo religioso. El problema más profundo del ser humano no es que le falte instrucción, aunque necesita verdad. No es que le falte disciplina, aunque debe arrepentirse de su pecado. No es que le falte ambiente religioso, aunque debe escuchar la palabra. Su problema más profundo es que necesita una obra soberana del Espíritu de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Esa frase destruye cualquier esperanza de autosalvación. De padres pecadores nacen hijos pecadores. Venimos al mundo perteneciendo a una raza caída. No aprendemos a ser pecadores como quien aprende un oficio externo. Nacemos con una naturaleza inclinada lejos de Dios. La carne puede producir religión carnal, moralidad carnal, reforma carnal, entusiasmo carnal, lágrimas carnales, decisiones carnales. Pero la carne no puede producir vida espiritual. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Nicodemo no entiende y su confusión no es superficial. Él pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? Pero su problema no es solo intelectual, su problema es espiritual. Jesús lo confronta: ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? El Antiguo Testamento ya había anunciado que Dios debía circuncidar el corazón, lavar a su pueblo, darle un corazón nuevo, poner su espíritu dentro de ellos. Nicodemo conocía los textos, pero no entendía la realidad. Podía leer las promesas, pero no había experimentado la vida prometida.
Y aquí vemos algo que debe hacernos temblar. Una persona puede conocer el vocabulario de la regeneración y no haber nacido de nuevo. Esto sigue ocurriendo. Hay personas que pueden explicar doctrinas, defender posiciones, discutir textos, repetir frases correctas, reconocer que Jesús es importante, asistir a cultos, tomar notas, cantar himnos, enseñar a otros y aún así permanecer sin vida. La pregunta no es simplemente si sabes hablar del nuevo nacimiento. La pregunta es si has nacido de nuevo. No si sabes que el hombre necesita gracia. La pregunta es si has sido alcanzado por esa gracia. No si respetas a Jesús como maestro. La pregunta es si has venido a Él como Salvador. Pero entonces surge el dilema. Si el pecador necesita nacer de nuevo para poder ver el reino, y si el hombre natural no recibe ni entiende las cosas del Espíritu de Dios, ¿qué hacemos? ¿Cómo predicamos a muertos? ¿Cómo llamamos a ciegos a mirar? ¿Cómo decimos a un pecador que crea si precisamente necesita vida para creer? Le decimos, vuelve cuando tengas señales de haber nacido de nuevo. Le decimos, no podemos hablar más contigo hasta que el Espíritu haga algo primero. Cristo no hace eso con Nicodemo. En lugar de cerrar la conversación, Jesús lo lleva a la cruz. No le entrega una técnica para producir el nuevo nacimiento. No le da una lista de pasos para regenerarse a sí mismo. No le dice que busque dentro de su corazón alguna chispa espiritual. Le muestra lo que el Hijo del Hombre habría de hacer. Y para explicarlo toma una historia extraña, solemne y profundamente evangelística del Antiguo Testamento. La serpiente levantada en el desierto. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está el puente entre la impotencia del pecador y la salvación de Dios. El que no puede darse vida debe mirar al que fue levantado. El que está bajo veneno de muerte debe mirar al remedio que Dios mismo proveyó. El que no puede salvarse debe dejar de mirarse a sí mismo y mirar a Cristo crucificado. Y para sentir el peso de esas palabras debemos volver al desierto, a Números 21, donde un pueblo culpable, mordido por serpientes ardientes, descubrió que la vida no venía por entender todos los misterios, ni por curarse a sí mismo, ni por negociar con Dios, sino por una mirada de fe al medio de salvación que Dios había levantado delante de ellos. En Números 21 encontramos a Israel caminando por el desierto, cansado, desanimado y una vez más murmurando contra Dios. El pueblo habla contra el Señor y contra Moisés. No se trata simplemente de una queja por incomodidad física. La murmuración de Israel revela incredulidad. Acusan a Dios, en esencia, de haberlos sacado de Egipto para matarlos en el desierto. Desprecian el pan que Dios les ha dado. Miran la providencia del Señor y la interpretan como crueldad. Miran la fidelidad de Dios y la llaman abandono. Eso es lo que hace el pecado. El pecado no solo quebranta mandamientos, distorsiona la visión, hace que el hombre mire las misericordias de Dios con fastidio, hace que la provisión divina parezca poca cosa, hace que el corazón olvide liberaciones pasadas y sospeche del carácter del Señor. Israel había visto el poder de Dios en Egipto, el mar abierto, el maná del cielo, la guía en el desierto. Y sin embargo su corazón vuelve a murmurar, ¿por qué nos hiciste subir para morir aquí? No debemos mirar a Israel con demasiada distancia como si su incredulidad fuera extraña para nosotros. Cada vez que nuestra alma dice, Dios no está siendo bueno conmigo, cuando su palabra dice lo contrario, estamos caminando por el mismo terreno peligroso. Cada vez que despreciamos lo que Él nos ha dado porque no coincide con lo que queríamos, la murmuración está cerca. Cada vez que interpretamos la providencia por nuestras molestias inmediatas y no por el carácter fiel de Dios, estamos dejando que el pecado enseñe teología a nuestro corazón. Entonces Dios envía serpientes ardientes. El juicio cae sobre el pueblo. Las serpientes muerden. El veneno corre por los cuerpos, muchos mueren. Y aquí debemos detenernos,
porque vivimos en una época que quiere hablar del amor de Dios sin hablar de su santidad, de su paciencia sin hablar de su justicia, de su misericordia sin hablar de su ira. Pero el Dios bíblico no es una figura sentimental que mira el pecado como algo pequeño. El pecado merece juicio. La incredulidad no es una debilidad inocente. La murmuración contra Dios no es una simple reacción emocional. Es rebelión contra el Señor que da vida, sostiene, guía y salva. Pero incluso en medio del juicio vemos misericordia. El pueblo reconoce su pecado y pide a Moisés que interceda. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Y Moisés ora. Dios escucha, pero la respuesta de Dios es sorprendente. El pueblo pide que las serpientes sean quitadas. Dios no las quita de inmediato. En lugar de eso, provee un medio de salvación en medio de las serpientes. Le dice a Moisés que haga una serpiente ardiente y la coloque sobre un asta para que cualquiera que sea mordido la mire y viva. Esto es desconcertante. Dios no les da una medicina compleja. No les ordena un ritual largo, no les exige que suban una montaña, no les dice que compensen su murmuración con años de obediencia, no les manda capturar serpientes ni demostrar fuerza moral. Les dice que miren, el remedio es tan simple que el orgullo humano podría despreciarlo. Una mirada hacia el medio que Dios levantó, eso era todo, mirar y vivir. Pero notemos algo importante, la serpiente de bronce no era preventiva, sino curativa. No impedía que alguien fuera mordido. Era para el que ya había sido mordido, para el que ya tenía veneno en la sangre, para el que ya estaba bajo sentencia de muerte. Cualquiera que fuere mordido y mirare, viviría. Esto es crucial porque el evangelio no viene a personas que están sanas espiritualmente, viene a culpables, viene a pecadores envenenados por el pecado. Viene a gente que ya está bajo condenación, que no necesita una pequeña mejora, sino rescate de muerte. Imagina a un israelita mordido, sintiendo el veneno avanzar, viendo la vida escaparse. Le dicen, mira a la serpiente levantada. Pero él responde, eso es demasiado sencillo. Llévenme a un médico, necesito una explicación científica, necesito una solución más digna, necesito hacer algo que demuestre mi esfuerzo, y muere. No porque no hubiera medio de salvación, sino porque rechazó el medio que Dios proveyó. La sencillez del remedio no lo hacía débil, lo hacía misericordioso. Pero el orgullo puede tropezar incluso con la misericordia cuando la misericordia humilla la autosuficiencia. También debemos notar que Dios usó como instrumento de salvación una figura relacionada con el mismo instrumento de juicio. Las serpientes eran la causa visible de muerte y Dios manda levantar una serpiente de bronce. No un cordero, aunque el cordero habría parecido más natural, no una paloma, no un símbolo agradable, una serpiente, algo que en la historia bíblica recuerda maldición, veneno, engaño, muerte. Y sin embargo, en el misterio de la providencia divina, esa imagen levantada se convierte en medio de vida para los que miran con fe. Ahora volvamos a Juan 3. Jesús toma esa historia y le dice a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cristo está hablando de su cruz. Está diciendo que aquella serpiente levantada apuntaba hacia él. Y aquí sentimos el escándalo santo del evangelio. El Hijo de Dios se compara con una serpiente levantada en el desierto. ¿Por qué? Porque en la cruz el santo fue tratado como culpable. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, no porque él tuviera pecado propio, no porque hubiera corrupción en su alma. Él fue siempre santo, inocente, sin mancha, pero cargó legalmente con la culpa de su pueblo. Se colocó bajo la maldición que nosotros merecíamos.
Esta es la gloria terrible de la cruz. Allí no vemos simplemente un ejemplo de amor, aunque ciertamente vemos amor. No vemos solo un mártir inocente, aunque fue inocente. Vemos al sustituto, vemos al Cordero de Dios cargando el pecado del mundo. Vemos al Hijo del Hombre levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El veneno de nuestro pecado no podía ser vencido por moralidad, religiosidad, conocimiento bíblico o buenas intenciones. Solo podía ser vencido por la obra perfecta de Cristo crucificado. Nicodemo debía entender esto. Él había venido a Jesús reconociéndolo como maestro enviado por Dios, pero Jesús le está mostrando que eso no basta. Cristo no vino principalmente a dar lecciones a gente moralmente confundida. Vino a ser levantado por pecadores condenados. No basta admirar a Jesús, no basta respetar su enseñanza, no basta decir que viene de Dios. Hay que mirarlo como el Salvador crucificado, el único medio provisto por Dios para los que ya han sido mordidos por el veneno mortal del pecado. Y aquí empieza a resolverse el dilema. El pecador necesita nacer de nuevo, pero no puede regenerarse. Está ciego, pero se le llama a mirar. Está muerto, pero se le anuncia vida. ¿Cómo ocurre la salvación? Dios usa la predicación de Cristo crucificado para abrir ojos ciegos y dar vida a muertos. El mismo mensaje que parece locura al hombre natural es el instrumento poderoso de Dios para salvación. Por eso no llevamos a los pecadores primero a mirarse a sí mismos, ni a revisar si sienten lo suficiente, ni a medir si tienen vida. Los llamamos a mirar a Cristo, y esa mirada de fe, simple y profunda, será el centro de todo lo que debemos comprender ahora. La mirada de fe es una de las cosas más simples y al mismo tiempo más humillantes del Evangelio. Dios no le dijo al israelita mordido: primero demuéstrame que entiendes todos los detalles del remedio. No le dijo: cuando el veneno haya bajado un poco, entonces mira. No le dijo: haz un esfuerzo suficiente y después completa lo que falta con una mirada. Le dijo simplemente: mira, y al mirar vivía. La virtud no estaba en la intensidad de sus ojos, ni en la profundidad de su análisis, ni en la dignidad de su postura. La vida venía del medio de salvación que Dios había provisto. Así también ocurre con Cristo. Cuando Jesús dice que el Hijo del Hombre debe ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, está explicando qué significa mirar a la serpiente verdadera, mirar al Salvador crucificado. Creer no es admirar a Jesús desde la distancia, no es reconocer que su enseñanza tiene valor, no es aceptar que fue un gran líder espiritual. Creer es apoyarse en él como el único remedio para una condición desesperada. Es dejar de mirar nuestros recursos, nuestra religión, nuestros méritos, nuestra historia y descansar en la persona y la obra del Hijo de Dios. Esto confronta algo muy profundo en nosotros, porque el orgullo humano prefiere cualquier cosa antes que una mirada vacía de méritos. El pecador natural quiere contribuir, quiere sentir que añade algo decisivo, quiere presentar una parte de la solución. Quiere decir: Cristo hizo mucho, pero yo puse lo que faltaba. Pero la fe bíblica destruye esa ilusión. El hombre mordido no contribuye a fabricar el remedio. El hombre mordido no mejora el remedio. El hombre mordido no negocia con el remedio. Lo recibe mirando. Y esa recepción es precisamente lo que más hiere al orgullo, porque deja claro que el pecador no se salva cooperando con su propia medicina, sino dependiendo enteramente de la misericordia de Dios. Sin embargo, aquí debemos ser cuidadosos. La sencillez de la fe no significa superficialidad. Mirar a Cristo no es un gesto vacío, ni una decisión emocional sin contenido. La fe tiene objeto. La fe mira al Cristo que fue levantado. Mira al Cristo que cargó el pecado. Mira al Cristo que murió bajo la maldición. Mira al Cristo que resucitó. Mira al Cristo que es suficiente. No es fe en la fe. No es fe en la experiencia interior. No es fe en una oración pronunciada una vez.
Es fe en una persona viva, en un Salvador real, en un Redentor crucificado y resucitado. Por eso es un error terrible decirle al pecador que su principal tarea es analizar si ya ha nacido de nuevo antes de venir a Cristo. Claro que el nuevo nacimiento es necesario. Claro que nadie puede ver el reino sin la obra del Espíritu. Pero Cristo no le dice a Nicodemo, quédate esperando señales interiores antes de mirar. Lo llama a escuchar la verdad y lo dirige al Hijo del Hombre levantado. El Evangelio no envía a los pecadores primero a examinar su vida secreta en busca de evidencias de regeneración, los envía a Cristo. Porque es precisamente en el acto de mirar a Cristo que el Espíritu obra, abre ojos, rompe dureza, produce fe y da vida. Muchos tropiezan aquí. Algunos dicen, si el hombre está muerto, ¿cómo puede creer? Y la respuesta bíblica no es negar su muerte espiritual, sino afirmar el poder del Evangelio. El mismo Dios que dijo sea la luz es el Dios que hace brillar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros no resolvemos el misterio reduciendo la responsabilidad humana ni rebajando la soberanía divina. Predicamos a Cristo, llamamos a todos los hombres al arrepentimiento y la fe. Y confiamos en que el Espíritu Santo usará esa predicación para dar lo que manda. El mandato de creer no contradice la necesidad del nuevo nacimiento. Es uno de los medios por los cuales Dios trae a sus escogidos a la vida. Esto significa que nadie tiene excusa para permanecer lejos de Cristo diciendo, no sé si he sido regenerado. Esa no es una razón para esperar, es una razón para mirar. No digas, volveré cuando sienta más. Mira ahora. No digas, volveré cuando entienda todos los misterios de la elección y la regeneración. Mira ahora. No digas, primero arreglaré mi vida. Mira ahora. El veneno no espera. La muerte no negocia. La necesidad del pecador es urgente y el llamado del Evangelio es inmediato. Mira al Hijo y vive. Pero alguien podría preguntar, ¿y si mi fe es débil? ¿Y si apenas puedo mirar? ¿Y si mi corazón está lleno de dudas? Recuerda al israelita mordido. Lo que lo salvaba no era la fortaleza de su mirada, sino el objeto de su mirada. Un ojo nublado que mira al remedio divinamente provisto recibe vida. Una mano temblorosa que se aferra a Cristo se aferra a un Salvador fuerte. La fe puede ser pequeña, pero Cristo no es pequeño. La fe puede venir mezclada con lágrimas, miedo, torpeza y poca luz, pero si descansa en el Hijo de Dios, descansa donde debe descansar. Esto también corrige otro error. Hay personas que han sido expuestas a tanta introspección mal entendida que pasan más tiempo mirándose a sí mismas que mirando a Cristo. Examinan cada emoción, cada sensación, cada variación interior, buscando en sí mismas el fundamento de la paz. Pero la paz del alma no nace de encontrar en nosotros algo digno de confianza. Nace de encontrar en Cristo todo lo que necesitamos. Sí, la Escritura nos llama a examinarnos. Sí, debemos probar si estamos en la fe, pero la fe se fortalece mirando a su objeto. El pecador es salvo mirando fuera de sí, no dentro de sí. Y esto nos lleva al corazón pastoral del pasaje. Nicodemo era un hombre religioso, respetable, instruido, pero necesitaba dejar de confiar en todo eso y mirar a Cristo. Así también hoy. Tal vez creciste en la iglesia, tal vez conoces doctrina, tal vez respetas a Jesús. Tal vez incluso puedes hablar del nuevo nacimiento, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Has mirado al Hijo del Hombre levantado? ¿Has venido a Él no como consejero, sino como Salvador? ¿Has dejado de apoyarte en tu religiosidad, en tus antecedentes, en tu moralidad para descansar únicamente en Cristo? Porque Jesús no está presentando un camino complicado para almas selectas. Está abriendo la puerta del Evangelio de la manera más clara. El que cree en el Hijo no se pierde. Y aquí, justo cuando el remedio brilla con más claridad, aparece también el corazón mismo del Evangelio, el motivo por el cual el Hijo fue levantado, la fuente desde donde brota esta salvación tan grande.
No fue una idea humana, no fue un plan de emergencia, fue el amor soberano de Dios. Y ese amor soberano de Dios se muestra precisamente en que Él no dejó al pecador morir bajo el veneno de su pecado sin levantar un remedio. Israel había murmurado. Israel había acusado a Dios. Israel había despreciado su provisión. Y sin embargo, cuando el juicio cayó y el pueblo clamó, Dios no respondió con indiferencia. Proveyó un medio de salvación, no un medio inventado por Moisés, no un método surgido de la creatividad humana, un medio ordenado por Dios mismo. Esto es crucial para entender el Evangelio. La salvación no nace desde abajo, no nace del hombre buscando una solución a su culpa, no nace de la religión intentando subir hasta Dios, no nace de la filosofía intentando explicar la muerte. La salvación nace del corazón de Dios. El pecador está mordido, envenenado, condenado, incapaz de salvarse a sí mismo. Y Dios en su misericordia levanta delante de él a Cristo crucificado. El remedio viene de aquel contra quien hemos pecado. Esa es la maravilla. Pero no olvidemos que el remedio era necesario porque el juicio era real. La serpiente de bronce solo tenía sentido porque había serpientes vivas mordiendo al pueblo. La cruz solo puede ser entendida correctamente cuando entendemos la gravedad del pecado y la realidad de la ira de Dios. Si el pecado fuera una enfermedad leve, la cruz sería excesiva. Si el hombre estuviera simplemente confundido, la cruz sería innecesaria. Si Dios pudiera perdonar ignorando su justicia, la cruz sería incomprensible. Pero el pecado es culpa real delante de un Dios santo y por eso el Hijo del Hombre tenía que ser levantado. Jesús dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esa palabra necesario no es accidental, habla de una necesidad divina, no una necesidad impuesta sobre Dios desde fuera, sino una necesidad que surge de su propio propósito eterno, de su justicia, de su amor, de su fidelidad a las Escrituras. Era necesario que Cristo fuera levantado porque no había otro modo de salvar pecadores sin negar la santidad de Dios. Era necesario que el justo muriera por los injustos. Era necesario que el Cordero cargara la culpa. Era necesario que el Hijo fuera hecho maldición para librarnos de la maldición de la ley. Y aquí debemos mirar la cruz sin suavizarla. Cristo no fue levantado simplemente como ejemplo de entrega. No fue levantado solo para inspirar compasión. Fue levantado como sustituto. En la cruz, Él ocupó el lugar de pecadores. El que nunca pecó fue tratado como si hubiera cometido todos los pecados de su pueblo. El santo fue contado entre transgresores. El bendito fue hecho maldición. El amado del Padre recibió la copa que nosotros merecíamos beber. Y todo esto no fue accidente, ni derrota, ni tragedia sin sentido. Fue el plan de Dios para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra pierda también debe pesar sobre nosotros. Jesús no habla de un pequeño inconveniente espiritual, habla de perdición, habla de ruina eterna, habla de separación de Dios, habla de juicio. Y si esta palabra nos incomoda, debemos preguntarnos si nuestra incomodidad viene de una sensibilidad más profunda que la de Cristo o de un corazón que todavía quiere hacer el pecado menos grave de lo que Dios dice. El mismo Salvador que habla con tanta ternura al pecador es quien advierte con claridad sobre la perdición. No hay amor en ocultar aquello de lo que Cristo vino a salvarnos. Pero al lado de esa advertencia brilla una promesa inmensa para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, todo aquel. Nicodemo, el religioso respetado, la mujer samaritana moralmente quebrantada, el publicano despreciado, el ladrón en la cruz, el joven confundido,
el anciano que ha vivido años en pecado, el que creció en iglesia y nunca nació de nuevo, el que se siente demasiado sucio, el que se cree demasiado decente. Todo aquel que cree en Cristo no se pierde. La puerta no está abierta para los que puedan pagar, está abierta para los que miran al Hijo levantado. Esto derriba dos mentiras opuestas. La primera es la mentira de la desesperación. Mi pecado es demasiado grande, no hay esperanza para mí. Mira la cruz. Si Cristo fue levantado como sustituto, entonces su sangre es suficiente para limpiar pecados reales, profundos, vergonzosos, repetidos. No hay pecado tan fuerte que la gracia de Cristo no pueda perdonar cuando el pecador viene en arrepentimiento y fe. No hay veneno que sea más poderoso que el remedio que Dios ha levantado. La segunda mentira es la mentira del orgullo. Yo no estoy tan mal. No necesito venir como un pecador desesperado. Mira también la cruz. Si el Hijo de Dios tuvo que ser levantado para salvarte, entonces tu condición era más grave de lo que imaginas. No puedes venir a Cristo como quien añade un complemento a una vida ya aceptable. Debes venir como mordido, condenado, impotente, necesitado de misericordia. La cruz humilla tanto al moralista como consuela al quebrantado. Por eso el Evangelio es tan ofensivo y tan hermoso. Ofensivo porque nos dice que no podemos salvarnos. Hermoso porque nos dice que Cristo puede salvar completamente. Ofensivo porque nos despoja de mérito. Hermoso porque nos viste de justicia ajena. Ofensivo porque declara que estamos bajo muerte. Hermoso porque anuncia vida eterna. El Evangelio hiere para sanar. Mata nuestra autosuficiencia para llevarnos a descansar en Cristo. Y esta vida eterna no es solamente duración interminable, no es simplemente existir para siempre, es vida en comunión con Dios, es participar de la vida que viene de Cristo, es ser reconciliado con el Padre, es pasar de muerte a vida, de tinieblas a luz, de condenación a perdón, de esclavitud a libertad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No solo la tendrá un día, comienza a poseerla ahora porque ha sido unido por la fe al que es la vida. Entonces, ¿qué debe hacer el pecador? Mirar, creer, venir a Cristo. No mirar a la intensidad de su arrepentimiento como fundamento. No mirar a su pasado religioso. No mirar a sus lágrimas. No mirar a sus promesas futuras. Mirar al Hijo del Hombre levantado. Allí está el remedio, allí está el sustituto, allí está el amor de Dios, allí está la justicia satisfecha, allí está la vida. Y ahora necesitamos ver cómo este mensaje, tan simple que un niño puede entenderlo y tan profundo que los ángeles lo contemplan con asombro, ha sido el instrumento de Dios para salvar pecadores a lo largo de la historia. Porque cuando Cristo crucificado es proclamado, Dios abre ojos, rompe cadenas y hace que almas muertas miren por primera vez con fe verdadera. Y una de las pruebas más hermosas de que Dios salva por medio de un mensaje aparentemente simple es que una y otra vez Él ha usado la predicación de Cristo crucificado para iluminar almas que estaban en tinieblas. No siempre por medio de grandes oradores, no siempre en circunstancias impresionantes. No siempre con multitudes, música solemne o momentos emocionalmente preparados. A veces Dios toma una frase sencilla de la Escritura, la coloca en labios débiles y la usa como martillo para romper una roca que ningún argumento humano pudo quebrar. Esto debería animarnos mucho, porque si la salvación dependiera de la capacidad del predicador, estaríamos perdidos. Si dependiera de la elegancia de las palabras, muchos quedarían fuera. Si dependiera de crear el ambiente perfecto, de tener la voz perfecta, de dominar todas las técnicas de persuasión, entonces la iglesia tendría razones para desesperar. Pero Dios ha decidido glorificarse usando la proclamación de Cristo crucificado. El poder no está en el instrumento. El poder está en el Dios que da vida por medio de su palabra. Por eso Pablo podía decir que no se propuso saber cosa alguna entre los corintios, sino a Jesucristo y a este crucificado. Corinto era una ciudad llena de orgullo, retórica, filosofía, inmoralidad y prestigio humano.
Pablo podría haber intentado impresionar, podría haber suavizado la cruz, podría haber presentado un cristianismo más sofisticado, más aceptable, menos humillante para la cultura. Pero entendió que la necesidad del pecador no es ser entretenido, sino ser salvado. Y nadie es salvo si Cristo crucificado desaparece del centro. La cruz no es un tema entre muchos, es el corazón del mensaje. Si quitamos la cruz, podemos hablar de moralidad, de propósito, de familia, de disciplina, de emociones, de liderazgo, de valores, incluso de Dios en términos generales, pero ya no estamos anunciando el Evangelio. El Evangelio no es simplemente que Dios quiere ayudarte a vivir mejor. El Evangelio es que Cristo fue levantado por pecadores condenados, cargó la ira que merecían, murió en su lugar, resucitó. Y todo aquel que mira a Él con fe no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y este mensaje debe ser presentado con claridad porque el alma humana siempre intenta desviarse. Algunos quieren mirar a Cristo y a sus obras, Cristo y su religión, Cristo y sus sentimientos, Cristo y su reforma moral, Cristo y sus promesas de hacerlo mejor. Pero el Evangelio dice, mira a Cristo no como parte de tu esperanza, sino como toda tu esperanza. No como ayuda para completar lo que empezaste, sino como Salvador suficiente para hacer lo que tú jamás podrías hacer. La historia de Charles Spurgeon ilustra esto de una manera inolvidable. Criado en un ambiente cristiano, rodeado de influencia piadosa, con padres y abuelos creyentes, él sabía muchas cosas sobre la Biblia, pero eso no le había dado paz. Su alma estaba en angustia. Sabía que no era salvo, sentía el peso de su pecado, buscaba, pensaba, se confundía, como tantos que han crecido cerca de la verdad, pero aún no han descansado en Cristo. Un día de nieve, siendo joven, no pudo llegar al lugar donde esperaba escuchar predicación y entró en una pequeña capilla. Había pocas personas. El predicador que debía hablar no llegó. Otro hombre sencillo, sin gran preparación, se levantó para predicar. Abrió la escritura en aquellas palabras, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y comenzó a insistir en la sencillez del mandato, mirar, no levantar una montaña, no realizar una obra heroica, no producir una emoción extraordinaria, mirar. Mirar es lo que puede hacer incluso el más débil. Mirar no exige fuerza en las piernas, no exige títulos, no exige inteligencia brillante, no exige haber resuelto todas las preguntas. El alma mordida por el pecado debe mirar al Salvador levantado. Y aquel hombre, con palabras simples, dirigió el corazón del joven Spurgeon fuera de sí mismo, fuera de sus luchas internas, fuera de su miseria, hacia Cristo. Mira a Cristo, era el mensaje. Mira a Cristo sudando grandes gotas de sangre. Mira a Cristo colgado en la cruz. Mira a Cristo muerto y sepultado. Mira a Cristo resucitado. Mira a Cristo sentado a la diestra de Dios. Y Dios usó ese mensaje para salvarlo. No porque el predicador fuera famoso, no porque la reunión fuera impresionante, no porque las circunstancias parecieran ideales. Dios tomó la palabra de la cruz, la palabra simple de mirar, y abrió los ojos de un pecador. Aquel joven que había estado esperando hacer 50 cosas, descubrió que la salvación no consistía en hacer, sino en mirar con fe al que ya lo había hecho todo. Esto es lo que el orgullo religioso no puede soportar y lo que el pecador quebrantado encuentra como agua en el desierto. No tienes que construir una justicia para presentársela a Dios. Mira a Cristo, que es tu justicia. No tienes que pagar por tus pecados. Mira a Cristo, que derramó su sangre. No tienes que producir vida espiritual desde tu muerte. Mira a Cristo, que da vida a los muertos. No tienes que vencer primero el veneno para acercarte. Mira a Cristo mientras el veneno corre, porque precisamente para mordidos fue levantado el remedio. Pero aquí debemos insistir, mirar a Cristo no es mirar una imagen mental de Jesús sin arrepentimiento, sin rendición, sin confianza real. Mirar a Cristo es abandonar
toda otra esperanza. Es reconocer que estás perdido si Él no te salva. Es recibirlo como el único Salvador. Es descansar en su obra terminada. Es dejar de discutir con Dios acerca de la gravedad de tu pecado. Es admitir que el remedio que Él levantó es el único remedio suficiente. Y creyente, tú también necesitas seguir mirando, no para ser justificado una y otra vez como si la obra de Cristo se repitiera, sino porque toda la vida cristiana se vive mirando al mismo Salvador. Cuando tu conciencia te acusa, mira a Cristo. Cuando tu obediencia se siente débil, mira a Cristo. Cuando te enfrías, mira a Cristo. Cuando participas de la cena del Señor, no mires el pan y la copa como objetos vacíos. Mira a través de ellos al cuerpo entregado y la sangre derramada. Mira al Hijo del Hombre levantado. Recuerda que tu vida viene de Él, pero todavía falta algo. Porque si Dios salva por medio de mirar a Cristo, entonces la iglesia debe recuperar la urgencia de presentar a Cristo con claridad. No podemos ofrecer al mundo un mensaje reducido, moralista, terapéutico o religioso. Debemos levantar delante de los pecadores al Salvador crucificado, porque solo allí hay vida. La iglesia debe levantar a Cristo ante los ojos de los pecadores con la misma claridad con que Moisés levantó la serpiente en el desierto. No porque la iglesia tenga poder en sí misma para salvar, sino porque Dios ha prometido usar la proclamación de su Hijo crucificado para dar vida. Si escondemos a Cristo, escondemos el único remedio. Si reemplazamos la cruz por consejos, motivación, moralidad o religión cultural, dejamos al pecador mordido por el veneno sin señalarle el lugar donde puede vivir. Este es uno de los grandes peligros de nuestro tiempo. Podemos hablar mucho de Dios y hablar poco de Cristo crucificado. Podemos hablar de valores cristianos, de familias fuertes, de propósito, de esperanza, de paz interior, de superar dificultades, de mejorar la vida y aún así no haber presentado el Evangelio. Un mensaje puede sonar religioso y ser completamente incapaz de salvar si no lleva al pecador a mirar al Hijo del Hombre levantado. Porque la vida eterna no está en un concepto general de espiritualidad. Está en Cristo. Nicodemo necesitaba eso. No necesitaba que Jesús lo felicitara por su respeto. No necesitaba una conversación académica que lo dejara cómodo en su posición de maestro. No necesitaba que se le dijera, vas bien, solo te falta ajustar algunas ideas. Necesitaba ser confrontado con su necesidad radical. Debía nacer de nuevo, debía entender que su religión no era suficiente, pero también debía ver el remedio, el Hijo del Hombre levantado por pecadores. Y esto es lo que hace tan glorioso el Evangelio. Humilla profundamente y consuela poderosamente al mismo tiempo. Humilla porque le dice al hombre más moral que está tan perdido como el más evidente transgresor si no tiene a Cristo. Consuela porque le dice al pecador más culpable que hay vida si mira al Salvador levantado. Nicodemo y el publicano necesitan el mismo Cristo. El fariseo respetado y el ladrón crucificado necesitan la misma gracia. El joven criado en la iglesia y el hombre hundido en años de rebelión necesitan el mismo nuevo nacimiento, la misma cruz, el mismo Salvador. Por eso no debemos adaptar el evangelio según el orgullo de cada oyente. Al moralista no debemos decirle que su decencia lo acerca a Dios. Al desesperado no debemos decirle que su pecado lo aleja más de lo que la sangre de Cristo puede alcanzar. A ambos debemos decirles, mira a Cristo, tú no puedes salvarte, pero Él puede salvarte. Tú no puedes darte vida, pero Él es vida. Tú no puedes quitar el veneno de tu alma, pero Dios ha levantado un remedio suficiente. Mira y vive. La predicación fiel no debe ser cruel, pero sí debe ser clara. No ayuda al pecador a hablarle de su enfermedad como si fuera solo cansancio. No ayuda al perdido decirle que está simplemente en proceso. No ayuda al muerto espiritual decirle que solo necesita descubrir su potencial.
El amor bíblico llama las cosas por su nombre: pecado, culpa, juicio, muerte, pero no se detiene allí. Porque si solo hablamos del veneno y no levantamos el remedio, no hemos predicado buenas noticias. El evangelio muestra la herida para luego mostrar al médico, expone la muerte para anunciar la vida, declara la condenación para proclamar la gracia que libra de ella. Y aquí los creyentes debemos recuperar confianza en el mensaje sencillo de la cruz. A veces nos sentimos presionados a hacerlo más sofisticado, más aceptable, más suave, más compatible con los gustos de una generación que no quiere oír de pecado, ira, sustitución, arrepentimiento y fe. Pero el poder de Dios no está en nuestra capacidad de hacer el evangelio menos ofensivo, está en el evangelio mismo. No somos llamados a inventar un remedio nuevo para una generación nueva. El veneno sigue siendo el pecado, la muerte sigue siendo real. La ira de Dios sigue siendo santa y Cristo crucificado sigue siendo el único Salvador. Esto no significa que debamos ser perezosos al comunicar. Debemos hablar con claridad, con compasión, con fidelidad, con inteligencia pastoral. Debemos explicar, ilustrar, responder preguntas, escuchar objeciones, discernir heridas. Pero nunca debemos mejorar el evangelio quitándole su centro. No se mejora el pan quitándole el alimento, no se mejora el agua quitándole su capacidad de saciar, no se mejora el evangelio quitando la cruz. Una iglesia que se avergüenza del Cristo levantado puede llenar auditorios, pero no puede dar vida. Y esto debe afectar también la cena del Señor. Cuando la iglesia se reúne alrededor del pan y de la copa, no está participando en una ceremonia vacía ni en un recuerdo sentimental. Está anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Está proclamando de manera visible que nuestra vida viene de un cuerpo entregado y una sangre derramada. La cena no es para mirar hacia adentro, hasta perdernos en nosotros mismos, aunque debemos examinarnos. Es para mirar a Cristo. El pan nos dice, su cuerpo fue dado. La copa nos dice, su sangre fue derramada. Todo nos grita, mira al Salvador levantado. Cuando participamos de la cena, los creyentes estamos confesando que seguimos viviendo de la misma gracia que nos salvó al principio. No empezamos mirando a Cristo para luego avanzar mirando a nosotros mismos. La vida cristiana entera es una vida de dependencia del Hijo crucificado y resucitado. Venimos una y otra vez, no para repetir su sacrificio, sino para recordar que fue suficiente. No para añadir algo a su obra, sino para alimentarnos por la fe de aquel que dijo, consumado es. Y si hay alguien presente que todavía no ha venido a Cristo, la cena también predica delante de sus ojos. Le dice, aquí hay sangre que tú necesitas. Aquí hay cuerpo entregado por pecadores. Aquí hay una muerte que anuncia vida, pero no para quienes la observan con indiferencia, sino para quienes miran con fe al Salvador. No puedes participar dignamente si permaneces lejos de Cristo. Pero sí puedes venir a Él, no al pan primero, no a una ceremonia primero, a Cristo, al Cristo significado por el pan y la copa, al Cristo que fue levantado para que todo aquel que cree no se pierda. Hay una urgencia en esto. El israelita mordido no podía decir, pensaré en mirar mañana. El veneno estaba obrando, la muerte avanzaba, el llamado era inmediato, y así es con el alma. Nadie sabe cuánto tiempo tiene. Nadie sabe si escuchará de nuevo el evangelio con claridad. Nadie sabe si su corazón endurecido hoy será más sensible mañana. Por eso la Escritura dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día para mirar. Hoy es el día para dejar de argumentar contra la misericordia. Hoy es el día para abandonar la confianza en uno mismo. Hoy es el día para decir, Señor, estoy mordido por el pecado, no puedo salvarme, no puedo limpiarme, no puedo darme vida, pero tú fuiste levantado, tú cargaste la maldición, tú eres suficiente. Mírame con misericordia y sálvame.
Y creyente, hoy también es día para renovar tu asombro. No te acostumbres a la cruz. No permitas que la familiaridad con Juan 3 apague la adoración. El Hijo del Hombre fue levantado por ti. El Santo fue hecho maldición por ti. La vida eterna no llegó a tu alma porque fuiste más sabio que otros, sino porque Dios abrió tus ojos para mirar al Salvador. Esa mirada que te dio vida debe seguir llenando tu corazón de gratitud, humildad y obediencia. Pero todavía debemos considerar una advertencia final. El que no mira perece, el que mira vive. No hay terreno neutral delante del Cristo levantado. No hay terreno neutral delante del Cristo levantado. Esto es algo que nuestra generación necesita escuchar con claridad. El Evangelio no presenta a Jesús como una opción religiosa para personas inclinadas a la espiritualidad. No lo ofrece como una ayuda emocional para quienes desean sentirse mejor. No lo coloca en una mesa junto a otros remedios posibles para que cada uno escoja el que más se ajuste a su sensibilidad. El Evangelio levanta a Cristo crucificado delante de hombres y mujeres mordidos por el pecado y declara: mira y vive, recházalo y perecerás. Esto puede sonar duro para oídos acostumbrados a un lenguaje religioso más suave, pero es el lenguaje de la Escritura. Juan 3 no dice simplemente que el que cree tendrá una experiencia espiritual más profunda. Dice que todo aquel que cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Eso implica que hay perdición real, hay muerte real, hay condenación real, hay un veneno que ya está obrando en el corazón humano. Y si Dios no hubiera intervenido levantando a su Hijo, no habría esperanza para nadie. La gravedad del Evangelio está unida a su gloria. Si reducimos la gravedad, también reducimos la gloria. Si el hombre no está realmente perdido, entonces Cristo no es realmente un Salvador tan necesario. Si el pecado no merece juicio, entonces la cruz se vuelve incomprensible. Si la ira de Dios no es santa y real, entonces la sangre de Cristo se convierte en un símbolo emocional, no en una expiación necesaria. Pero cuando vemos al hombre como la Biblia lo ve, muerto, culpable, envenenado, incapaz de salvarse, entonces la cruz brilla con una belleza que rompe el corazón. Por eso el llamado del Evangelio no debe ser postergado. Si estás sin Cristo, no puedes tratar estas cosas como si fueran un tema interesante para considerar algún día. No puedes decir: más adelante miraré. El israelita mordido que posponía la mirada estaba posponiendo su propia vida. El veneno no esperaba a que se sintiera preparado, no esperaba a que resolviera todas sus preguntas, no esperaba a que arreglara su tienda, hablara con su familia y analizara el mecanismo de la serpiente de bronce. Había sido mordido, estaba muriendo, debía mirar. Así también tú. Si no estás en Cristo, tu necesidad no es futura, es presente. No estás en peligro solo de morir algún día físicamente. Ya estás bajo una condición espiritual de muerte. No necesitas simplemente adoptar mejores valores. Necesitas vida eterna. No necesitas simplemente una comunidad religiosa. Necesitas reconciliación con Dios. No necesitas simplemente sentirte inspirado por Jesús. Necesitas mirar con fe al Hijo del Hombre levantado en la cruz por pecadores. Y no digas: no soy tan malo. Nicodemo tampoco parecía tan malo. Era religioso, moral, respetado, conocedor de las Escrituras. Pero Jesús le dijo que debía nacer de nuevo. La decencia humana no neutraliza el veneno del pecado. Un veneno puede circular en un cuerpo vestido elegantemente. Un alma puede estar muerta detrás de una reputación honorable. La religión puede cubrir la herida, pero no extraer el veneno. Solo Cristo salva. Tampoco digas: soy demasiado malo. Esa es otra forma de mirar a ti mismo en lugar de mirar a Cristo. Si el remedio dependiera de tu dignidad, ciertamente no habría esperanza. Pero el llamado no es: mira si eres digno. El llamado es: mira a Cristo. Su sangre no es débil,
Su obra no es parcial, su gracia no es tímida. Él salva a pecadores reales, no a personas que solo necesitan pequeños ajustes. El Hijo del Hombre fue levantado precisamente porque el caso humano era desesperado. Y no digas, no siento lo suficiente. Muchos pasan años esperando producir el sentimiento adecuado antes de venir a Cristo. Pero el israelita mordido no era sanado por sentir correctamente acerca de la serpiente. Era sanado al mirar el medio que Dios había provisto. Claro que el evangelio toca los afectos. Claro que el arrepentimiento no es indiferencia. Claro que el corazón es involucrado. Pero no hagas de tus sentimientos el fundamento de tu salvación. El fundamento es Cristo. Mira a Él incluso si vienes temblando. Mira a Él incluso si solo puedes decir, Señor, ten misericordia de mí, pecador. Y al creyente, este pasaje también le habla con fuerza. Porque aunque ya has mirado a Cristo para salvación, necesitas seguir viviendo con los ojos puestos en Él. La vida cristiana no avanza dejando atrás la cruz como si fuera solo la puerta de entrada. La cruz sigue siendo el centro de nuestra adoración, nuestra seguridad, nuestra humildad y nuestra esperanza. Cada día necesitamos recordar, yo vivo porque el Hijo fue levantado. Estoy perdonado porque Él cargó mi maldición. Tengo vida porque Él enfrentó mi muerte. No me pierdo porque Él fue entregado. Cuando tu conciencia te acuse, mira a Cristo. Cuando el enemigo te recuerde pecados ya confesados, mira a Cristo. Cuando caigas y te arrepientas, no huyas hacia la desesperación, mira a Cristo. Cuando te sientas seco espiritualmente, mira a Cristo. Cuando participes de la cena del Señor, mira a Cristo. Cuando sirvas, no mires tu servicio como base de aceptación, mira a Cristo. Cuando mueras, mira a Cristo. Porque desde el principio hasta el fin, el creyente vive por la obra de otro. Esta mirada constante produce humildad. Nadie puede mirar verdaderamente al crucificado y sentirse superior. Si el Hijo de Dios tuvo que ser hecho maldición por mí, entonces mi pecado era más grave de lo que yo quería admitir. Pero si Él lo hizo por mí, entonces su amor es más profundo de lo que yo puedo comprender. La cruz me humilla hasta el polvo y me levanta hasta la adoración. Me quita toda jactancia y me da toda seguridad. Me muestra que soy más pecador de lo que pensaba y más amado en Cristo de lo que habría imaginado. También produce evangelismo. Una iglesia que mira a Cristo levantado no puede permanecer indiferente ante un mundo mordido por el pecado. No miramos al mundo como enemigos a destruir, sino como pecadores que necesitan ver al Salvador. No rebajamos el mensaje, pero tampoco lo anunciamos con frialdad. Decimos con urgencia, con lágrimas, con claridad, mira a Cristo. No hay vida en otro lugar, no hay perdón en otro nombre, no hay esperanza fuera de su cruz. Y produce adoración en la cena del Señor. Porque cada vez que el pan es partido y la copa es presentada, la iglesia vuelve a escuchar de manera visible el mismo mensaje. El Hijo fue entregado, la sangre fue derramada, el Salvador fue levantado. No estamos celebrando nuestra fuerza espiritual, estamos recordando su muerte. No venimos a presumir que somos dignos en nosotros mismos. Venimos porque Cristo es digno y porque su sacrificio es suficiente. Pero antes de cerrar, debemos volver a esa palabra sencilla que Dios ha usado tantas veces para salvar y sostener almas. Mira, no mires a tu pecado como si fuera más poderoso que Cristo. No mires a tu religión como si pudieras reemplazar a Cristo. No mires a tu conocimiento como si conocer verdades fuera lo mismo que conocer al Salvador. No mires a tu pasado como si pudieras cerrar la puerta que Dios abrió en la cruz. Mira a Cristo. Mira al Hijo del Hombre levantado. Mira al que fue hecho maldición para que los malditos sean bendecidos. Mira al que fue herido para que los heridos vivan. Mira y vive.
Y ahora solo queda llevar este llamado hasta su cierre natural, una invitación clara al pecador, una exhortación fresca al creyente y una mirada final al Salvador crucificado, cuyo cuerpo y sangre anuncian que Dios mismo proveyó todo lo necesario para que muertos espirituales reciban vida eterna. Y así llegamos al punto donde toda esta conversación debe terminar. No en Nicodemo, no en Israel, no en Moisés, no en la serpiente de bronce, no en la experiencia de un predicador convertido, sino en Cristo mismo. Todo apunta a Él, todo converge en Él. El nuevo nacimiento, la fe, la vida eterna, el remedio para el pecado, la esperanza del pecador, la cena del Señor, la predicación del Evangelio, todo nos lleva al Hijo del Hombre levantado. Si estás sin Cristo, escucha con atención. Tu problema no es pequeño. No necesitas simplemente una vida más ordenada. No necesitas solo hábitos mejores. No necesitas un poco más de religión. Necesitas vida. Has sido mordido por el pecado. El veneno está en tu naturaleza, en tus deseos, en tus pensamientos, en tus palabras, en tus obras, en tu relación con Dios. Puedes negar esa realidad, puedes distraerte, puedes compararte con otros, puedes esconderte detrás de tu educación, tu familia, tu respetabilidad o tu conocimiento religioso. Pero delante de Dios, si no estás en Cristo, estás bajo muerte. Y sin embargo, el Evangelio no termina en tu miseria, termina en la misericordia de Dios. El mismo Dios contra quien has pecado ha levantado un Salvador. El mismo Dios cuya justicia exige juicio ha provisto un sustituto. El mismo Dios que no puede pasar por alto el pecado entregó a su Hijo para que el pecado fuera juzgado en él. Cristo fue levantado, Cristo fue hecho maldición, Cristo llevó la culpa, Cristo derramó su sangre, Cristo murió por pecadores, Cristo resucitó y ahora todo aquel que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. No esperes a sentirte digno, nunca lo serás en ti mismo. No esperes a entender todos los misterios de la regeneración, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Mira a Cristo. No esperes a arreglar tu vida para venir. El que está mordido no se cura primero para luego mirar al remedio. Mira precisamente porque estás perdido. Mira precisamente porque no puedes salvarte. Mira precisamente porque la muerte está obrando. Mira al Salvador crucificado y vive. Tal vez dices, pero mi fe es débil. Entonces mira con fe débil a un Cristo fuerte. Tal vez dices, pero mi arrepentimiento no es como debería. Entonces ven a Cristo y pídele que quebrante tu corazón. Tal vez dices, pero he sido muy religioso y ahora descubro que no he nacido de nuevo. Entonces no te refugies en la vergüenza. Mira al Hijo del Hombre levantado. Nicodemo necesitaba el mismo Salvador que tú. Y Cristo no es insuficiente para religiosos perdidos ni para pecadores escandalosos. Él salva a todo aquel que cree. No hay otro remedio. No hay otro nombre, no hay otro sacrificio, no hay otra sangre, no hay otra justicia, no hay otra esperanza. Si rechazas a Cristo, no queda un plan alternativo de salvación. Si desprecias al Hijo levantado, no podrás decir en el día final que Dios no proveyó remedio. La cruz estará como testigo contra toda incredulidad. El Evangelio escuchado será testigo. La invitación de Cristo será testigo. Por amor a tu alma, no endurezcas tu corazón. Y creyente, mira tú también. Mira otra vez. Mira con gratitud renovada. No permitas que la familiaridad con la cruz apague tu asombro. El Hijo del Hombre fue levantado por ti. La maldición que debía caer sobre ti cayó sobre él. La muerte que tú merecías fue cargada por él. El perdón que disfrutas no fue barato. Tu vida eterna fue comprada con sangre. Cada vez que participas de la cena del Señor, recuerda esto. No estás celebrando tu fuerza, tu fidelidad, tu madurez o tu historia religiosa. Estás haciendo memoria de aquel que fue levantado para darte vida. Cuando tomes el pan, recuerda que su cuerpo fue entregado. Cuando mires la copa, recuerda que su sangre fue derramada.
No lo hagas como un rito vacío. No lo hagas como una costumbre. No lo hagas con el corazón distraído. Mira a Cristo por medio de estos signos. Mira al Salvador que se hizo pecado sin haber conocido pecado. Mira al bendito que fue hecho maldición para bendecir a los malditos. Mira al crucificado que ahora vive, reina e intercede por los suyos. Y luego sal de allí con humildad. Porque si fuiste salvo mirando a Cristo, no tienes motivo para jactarte. Sal con adoración, porque el remedio fue perfecto. Sal con urgencia, porque el mundo sigue mordido por el pecado. Sal con confianza, porque el evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Sal con ternura, porque otros necesitan escuchar, mira y vive. Sal con fidelidad, porque no fuimos enviados a predicarnos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a Cristo crucificado como única esperanza para pecadores. El mensaje sigue siendo simple pero no superficial, profundo pero no reservado a eruditos, humillante pero gloriosamente consolador. Mira a Cristo, mira al que fue levantado, mira al que cargó la ira. Mira al que venció la muerte, mira al que da vida eterna, mira al que puede salvarte ahora mismo, mira al que sostendrá tu fe hasta el final, mira al que un día verás, no ya por fe en medio de sombras, sino cara a cara en la gloria de la vida eterna. Porque todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Esa es la promesa. Ese es el evangelio. Ese es el remedio de Dios para pecadores mordidos por la muerte. Mira a Cristo y vive. This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on
searching for your face in every crowd. But until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you.